Ya se me mojó el lente, boludo. Voy a tener que estar así. Onda, posta, prefiero que llueva de verdad antes que llueva así porque... Es una poronga de turismo también. Igual eso acá, porque cuando venía caminando no llueve nada. Es el clima. Súper bien. Ya está jodido esto. Voy a tener que ponerme así. Ya se me mojó el lente, boludo. Es que la lluviecita con viento lo tengo que... Prefiero que llueva de verdad, boludo. Sí, sí, sí. No, aparte no sé cuánto tiempo va a estar más. ¿Cuánto tiempo va a estar aquí? Che, está re flojo mi paraguas, me parece que está roto. Hola. ¿Estoy bien? Ale. Todas encapuchadas. Sí. Hay que buscar la lona esa. Salona así, siempre lo mismo. Son los amigos que hicimos en el camino. Yo alguna vez estaba la lona, diluvio. Sí, De boludo. repente, pero vino un viento, voló la mierda tampoco. Aparte en un momento Santino me dice, andate al auto, la cámara no te va a prender. Yo tipo, no, Yo mirá. tengo fotos de Santino con el truck. Es verdad. Con el coso haciendo... No, parecía joda. Decía, ese día me pasó todo. Yo estaba cuidando a mis gatos, a los gatos de mi hermana. Y... Amiga, apa. Claro, tenía gatos. Bueno, y fui al depto la primera vez que me quedaba. No me andaba, se me tildó el portón y quedé en la subida del garaje. ¿Qué hora es? Todo diluvio, yo no de seguridad abrirme. Tuve que almorzar como a las 11:30, 12, a las 3. Me pasó de todo. Menos de esa. Y aparte me dice que estamos por terminar, güey. Último minuto, se arrancan a cagar a trompada, decís. Man. Me pasó de todo, tipo, fue como menos de 24 horas donde la vida no me dio descanso. Fue como bueno, se larga a llover, bueno, en principio el auto no me encendía. Bueno, el auto no me enciende, pues después se encendió. Lo dejamos a Mati en la casa, como estaba de vuelta, empapados, diluvio, cagados de frío. Leicester contra... Leche. Leicester. Ah, Leicester. Se baña leche. ¿Y contra quién? Contra los murciélagos. Y para te da y me dan la cara, o sea, la lluvia. O sea, yo nada me tengo que poner porque... Es que está tipo lloviznando y el viento nos trae toda la lluvia. Está totalmente mojado el lente. ¿Qué? Como la de TC 2000. Tiraría un comentario, pero no puedo hacer. Todos pensamos lo mismo, bro. Lo que pasa es que vos sos muy... No te hagas el santo. Acá no te saca a nadie. Ya te hago. Ahí va. ¡Wow! Full HD, boludo. No, igual pará, el otro día estás grabando uno y apuntaste la luna. Sí. Increíble. ¿Viste? Tengo a veces. Lo que... Ayer me fui y dije... Ayer me fui y dije, te filmé para el culo. Ayer. Te filmé para el orto. Me quedé mal. Yo le dije a Marce, Marce, tuve un problema. El video, o sea, porque me hizo un video, como que la segunda parte donde aparece él está mejor. Está mejor, Entonces pero dije, vos toda la intro vos sola. Claro, entonces dije, bueno, lo recorto y veo... Y quedó mal. Y veo... ¿Qué hago? Pensaba, tipo, ponerle una música y ponerle escrito, digamos, lo que... La entrega de premio. Nada, papelón. Todo y esto... ayer me pasó que entro... Todavía no me pasé las plantillas ni la cuenta de todo pelota. Entro un partido y O no sea, todos los videos de ayer metidos en el orto. Dije, no los cargaron. Y yo me fijo otro, tampoco. Bueno, me acuesto a dormir, qué sé yo. Tipo 4 de la mañana, se me da por fijar. Limpia parabrisas. Me habían cargado el resto. Anda el sapito.
¿viste? Yo me estoy poniendo acá porque como viene el viento me estoy tapando. Re temprano, igual, ¿por qué levantaste tan temprano? No sé, tipo, pues sí, hija, los habrán cargado, porque yo me quedé intrigada, ¿viste? Porque dije, o sea, yo pensé que los cargaban en el mismo día, o sea, en el mismo momento, terminar el partido y lo cargaban. ¿De qué? ¿Los videos? Los partidos, ¿viste? Con, Ale, con donde la ponen compu el acá. nombre y todo. Entonces, claro, yo Flasheó ayer foto fui- de Equipo, sí, en la cancha de Río. Y están con literal. las notebooks ahí. El CM. No, yo llego y lo subo, pero ¿viste? No, tarde, Ale, no, esto es tarde. No, pero el video no, Mirá digo, qué yo digo cara la de planilla, viste, con los jugadores, los goles. Ah, ¿Quién sube eso? ¿Canchero? Sí, teóricamente sí. Ah, no, es que eso. Que lo va cargando, pero... La No me verdad, río. dije, bueno, no me voy a confiar más. no te confíes, nunca te confíes. ¿De tiempo? 7 minutos. Sí. Pero bueno, sabes. Yo ya, ¿sabés cómo sé? Habla mucho al pedo, ¿no? Ayer estuve re hater, hermano, Hoy sí. en banco. Se queja de todo. No está, Refrito, Se está. queja de todo. Va en mi auto, se queja del tránsito. Y no Hijo maneja. de puta, te quejaste vos. Me hiciste quedarme en el auto para escuchar tus quejas, porque yo digo... Encima sos tan mal amigo que no me comentás las cosas de antemano para yo pueda decir no voy, hasta que quilombo va a hacer. Claro, Vos me Yo obligás ya a sabía sufrir todo. con vos. claro. Onda, no puedo sufrir solo. Pero estaba Juana, iba a estar con vos. No, pero Juana ya venía en otro auto. Ah, Tengo que sufrir en mi mismo auto. menos mal que no estoy con ustedes. A la ida, porque justo salían los de San Lorenzo, de la cancha de Platense. Fue Ah, un con quilombo. razón tardé una banda. Sí, Y vos fue un tenés que haberlo visto a Ale. Pero ¿cómo vas a dejar poner el micro ahí, la concha? Y yo arrancaba los bocinazos y todo. ¡Correme la moto, correme la moto! Yo empezaba los bocinazos. Están todos con el Fernet bien cartón. Sí. Yo empezaba con los bocinazos y. Seguro que decía, Aunque no ropa queda de mierda, Sí. yo ahí escuchando todas las quejas. Sí, está en modo hate. Sí. ¿Ves? Vos me pasaste tu modo hater a mí, boludo. Pero Neta. igual, para mí hay días que uno se levanta hater y no hay... Bueno, No, amores a siempre. mí- No hay con qué darle para mí. Tipo, hay días que te descarga. Sí, o sea, yo ya hoy estoy resignada, ¿no? Es como que Sí, te ya está, estoy vencida. La vida me Dejó de venció. llover, ¿no? ¿Eh? Dejó de llover, ¿no? Un poco. Sí, ahora paró un poco. Pero no saqué el paraguas, porque cada vez que sacas el paraguas empieza peor. Sí. Bueno, si querés tenemos. Más vale que haya forma de dulce de leche. Ah, bueno, que vos pedís el gusto especial. Boludo, y Apenas hay solo forma. me gusta la dulce de leche. Sí, qué golazo. Pero vos aprendiste algo. Algo. Ya sé que es lateral, corner, piso. Si puede caer la falta. A mí me pasa que hay veces estoy grabando así y me remeten el partido y capaz meten un gol y aplaudo. La loca re tajera. Pasa que llega un momento que si no te pones a ponerle a ver Ah, yo me pongo así con así. ganas, boluda, son 5 horas que decís. Que no te pasa. Matame. Sí, yo digo, buen partido. chicos. Una le hizo buen partido a uno que se comió 20 horas. Pero dijo buena onda Pero ella, la dije, pero pero no, para que pero no nada, tenía idea de que lo sepan que había pasado. que lo dieron todo.
Lo único que me alegra es que no juega nadie del staff. Si no, están recomprados. Fui a 100 a la tarde. Pero no estoy. Ya está hasta las... Por eso a las 5 juega la Jota. Igual ya no está más roto que... Sí, son recomprados. Este fin de lo vi a mi equipo favorito, ¿no? El número 1, que no le meten goles. Cantina, estuvo Sí. acá ayer. Ay, juegan muy bien esos Boluda. pibes. Sí. Juan también que me va a ver bronca que nadie le gane. Sí, Y no. siempre la figura es el 9. ¿El 20? gigante. ¿El 9? ¿Cuál es el Y 9? No sé. hicieron reportaje al 9 gigante. Sí, sí. Pero yo pensé que... Yo vi varios partidos y para mí el mejor, digamos, mejor jugador es el 22 o 32. Sí, hay uno que juega en el medio. Que la mueve para todos lados. Apa. ¿Cómo sabes? Porque bueno, yo me No se aprendo puede hasta hablar. los equipos. No, pero ella lo tomó por otro lado. Tenés que entender el amor. ¿Qué te iba a decir? No, sí, es buenísimo. Es mi equipo favorito. Me gustaría ver ese equipo contra Darwin que entró ahora. Son buenísimos. No se jodido. Ese equipo contra ¿cómo es? Santa Cruz. No. Y lo quiero ver contra Whitechester, donde ahí Nico expulsado en la primera jugada. Contra Porque tiene le pata volada. Víctor ya está la primera. Él decía que capaz le hacían partido, pero que 4 goles se comían sí o sí. Es que Mínimo 4. 4 goles no jota los otros. sí. 4 goles en contra, te digo. Y son muy buenos. 4 en el boludo. primer minuto. Literal. Igual sí son buenos. No, son buenísimos. Pasa que son muy buenos y además son muy brutos. Entonces como que... Obviamente, creo que ganaron por 2 goles creo, ayer. Les costó el partido, pero como sí que... se ganan. Sí, Igual me gusta cuando les cuesta, ¿ves? Si no es como... sí. Oh, esas trompetitas. Igual son bastante agresivos, eso es lo único que no me gusta. El 9 es re calentón. Sí. Boludo, hay algunos que son Pero posta igual- muy agresivos. igual tipo, eso y, es cuando- hablan mucho, meten Como mucho, Che, está todo choto. mucho bardo, eso no me gusta. Yo me di cuenta igual que hay uno ¿De que ellos? ayer estaba en Latense. Que tiene el pelo tipo... Que parece uno de película, digamos, de Disney, que te diga. ¿Qué, ayer que gritaba? Príncipe. Ay, el que hace show. Sí. Ay, lo odio, Los que boluda. hacen show, los buenos. Ay, Que haga unos gritos. sí, no, aparte, estaba todo si yo rapado soy del otro con- equipo, ay, te juro que ¿Viste? lo cago a Yo patadas. le Que digo, estaba no, rapado yo no con podría el jugar pelo para porque- atrás. Sí, que se peina así, a cada veces 2 segundos se que peina, hace así. que se peina. Se peinaba y así. Sí. Se Sí, peina sí. cada 2 segundos. Y hace puro show, No, ay, pero flaco. en una parecía que lo habían apuñalado y se había caído solo. Sí. El único que juega sin remera. Abajo en cuero el chaval. Ah, Tipo, yo pechera y cuero. Era re choto el torneo. ¿Qué le pasó? Voy a cambiarle la yerba a esto porque está espantoso. ¿Está lloviendo? No, ya no llueve. Solo hay un viento toquetero. Sí, para vos. Qué viento que hay. Llega a rebotar para acá, lo que llega a dar la pala.
cosas, Ale. No, no. Ya ni eso, ¿entendés? Y no, ya está. Le pasó de acá, Ale. Decayó. Me mata lo del lado. Estamos pasando bomba. Son las software, no sé. ¿Qué? Son las Es muy software. película de Yankee. Sí. Bancaría si estuvieran jugando a béisbol. Y no es béisbol. No, es software. Se tira diferente. Es una pelota más grande. Así se tira atlético. Pero bien, no, frío. Acá no. Respetás el ambiente de todo. Obvio. Yo soy professional. Ah, igual tenés novio, ¿no? Me habías dicho. No. Solo se mira, pero Solo se mira, no se toca. no se toca. Solo se disfruta con nosotros. Igual me parece muy mono. Es como que le quita todo. Le quita todo lo de... Toda la belleza cuando se ponen así en modo simios. Te juro. Che, te voy a llevar. ¿Eh? Me diste malas coordenadas. Mira, hay algunos que son lindos, pero son tan monos. Yo estoy ofendida porque no me vienen a chamullar. O sea, ellos no saben. Claro, no se nota de afuera. No, bueno, No, qué joder. ¿Qué te iba a decir? Hija de puta. qué malo. Bueno, solo una vez me iba a pedirme un pañuelito de Ah, fue muy trucho. Malísimo. O sea, como me quiso chaburar, pero como tampoco soy chico. Igual para mí, porque es invierno. En verano venimos. En verano, fancy. No, siento que también. Como que ellos saben, están todos chivados, todos. Como que. No No sé si es situación de chamullo, un torneo de fútbol, como. Ah, random. para mí sí. ¿Vos decís? Él, la novia es del Estado. Santino, la novia es del Estado. Mí es. ¿Cuál es tu novia? Ya no viene más, pero se filmaba antes, Charo. Ah, no Después, la llegué a su novio, conocer. Pero acá. capaz la viste cuando viniste a Uruguay, Ya hace 2 meses que no viene, creo. pero ya venía antes. Sí, alguna vez la habrá visto. Buscar una vez, ¿está? No, Bueno, yo lo me voy a quiero. desayunar. Pero podemos poner. Sí, podemos armar pareja. Creo que el más difícil Lobby es el slide sueco. con todo pelota. Sí. Ponele, el pelota ya tiene pareja. El árbitro. ¿Qué tiene? ¿Pareja o no? Ah, sí, tiene pareja, ¿viste? Sí, también. ¿El Chueco también? Sí, pero en el Como la periodo, tiraste pensé que no. Eh, en el periodo como todos jugadores. es futbolista, está bien, yo soy otro. Ah, Cris ni idea. No lo conozco tanto. El Bueno, Chueco me hago quería, lo el que Chueco me puedo. quería hacer gancho con Mati al principio. Joder. Sí, boludo, me acuerdo que me decía. Sí, sí. Encima ni me conocía, yo tipo. Toda Buen tímida. ambiente laboral. Toda tímida, amor. Obvio.
Ayer fue. Ah, no, estábamos en banco. Hay un chabón que le pasó la pelota a uno, pero no vio que había otro adelante y le pegó en los huevos. Onda la recibió sin querer, el otro nada que ver. ¿Te acordás? Ayer. Que uno, no sé, sí, que pasó la pelota así y le pegó a uno que no tenía nada que ver. Puede ser, es verdad. Lo que me da muchas gracias que dije. Ayer me da muchas gracias en un momento veo a Mateo. Digo, che, Mateo, hacemos una entrevista y una chica me agarra y me dice, no, Mateo está caldeando. Pero por el costado estaba Mateo, el de canal, agarrado a la reja, rezando por su vida, caldeando. ¿Posta? No me podía parar de ahí. Yo digo, che, chicos, hacemos una entrevista. Y digo, uno de los chicos, sí, a Mateo que hizo los 2 goles. Lo veo a Mateo así. Lo quedo temiendo por su vida. No se cae de risa Mateo, pero cuando juega me rompe tanto la bola. Sí. Pero ahora yo juego bastante callado. Sí, la verdad Sí. está mucho ¿Cuál es mejor. Mateo? El 10 de Carnal. No, pero No, era en banco. En banco. Pero no es uno que juega en todos todo- los sí. equipos. El Recao en el Real Santa Cruz, qué sé yo. Un par de veces jugó. Aparece siempre. O sea, está todo desde que El que llega. cada partido se pelea. Desde que Ah, llegue es bonito. CB5, También. desde que llegue CB5, calculale 5 horas hasta que se vaya. Y para. Él viene de toda la jornada. Sí, aparte no labura, le gusta estar acá. ¿Ese es el que tenía en su momento pelo corto? Es el ex de, No, pelo medio larguito, de mi ahora hermanastra. se rapó todo. Fuck. Yo, ¿Hace cuánto yo cortaron? me vine uno a la mente. ¿El año que pasado? se manchó. No, este año. Ese, Ese. el que decía que manejaba regional. O sea, Sí. yo Boludo, claro, para mí eran dos personas Pará, diferentes. te voy a mostrar una foto, capaz no estamos hablando del mismo. ¿Dónde sacas fotos? Sí, seguro, aparte es re hablador, Sí. seguro le hiciste algún reportaje. No sé, pero el otro día me di cuenta que encima él se había peleado con Nico y es el ex de mi hermanastra, tipo el novio Con de mi Nico sí mamá, se peleó. la hija. En un partido jugaron ¿Quién por es Nico? Copa Guaychester de Carnal, creo. Creo que sí, Que no se sé. pelearon y dice... Sí, me acuerdo. Me mató, Bueno, me ese, mató tu novio el otro día. Ay, Es sí. que sí, se me decía... No, él es otra persona cuando juega al fútbol. Ay, se me cae de risa. A esa cantidad cabeza de verga le no se tiraron. lo ven en la foto. Pero... Mirá, ¿este? Sí. A ver. Bueno, ella es tipo la hija del novio de mi mamá. Ah, sí. Ay, la ex. Claro, y cortaron hace poco que yo. Y yo dije, este chabón, tipo, yo la primera vez que lo vi, dije, este chabón de algún lado lo conozco. Y al principio pensé que era el hijo del cura Güero. Tiene un aire igual, Oh. Mi nombre es Paola Argento. Boludo, fue así. Mira, nada, tenían al hijo del Q jugando acá, ¿viste? Y le dije a Nico, che, es el hijo del Kun. No, ¿cómo va a ser el hijo del Kun? Pero es el hijo. Para acá, Ricardo. Venía acá, ¿viste? A jugar. Tenía su cancha propia en su casa, pero... Era la doble vida, ¿viste? Hannah Montana, era. Sí, literal. Igual sí tiene un aire. Como el bebé de la paloma, ¿viste? Este me suena de algún Sí, lado. el de Volt. Bueno, no sé, bueno, no miraste entonces. Puede ser. Le chocó la espalda. ¿Qué? Llevaron la mochila, ¿no? Y no llueve. ¿Querés un mate sí. checo? ¿Y cómo anda tu germo? ¿Todavía? Sí, pero el viernes me la mandé. El viernes fui a salir. ¿Y la hiciste tan mal que se enteró? No, le dije. Mirá que salgo cuando llegué. Sí. Salgo. Yo te meto un clonazo, para ¿Qué? Quieras o no salgo, le dije. Pero encima se le dije, corte, comí, me bañé. Y cuando salí, corte, me voy poniendo mochila. A una de la salgo. Pero, y algo me iba a salir. ¿Y ella no salió? ¿A quién me mandaron la mierda? No, yo me dormí mal, boludo.
Laburo, amigo, laburo hasta las 6. Te iba a decir después para ver Boca, ¿viste? No sé si vas a estar en tu casa o no. Yo quiero ir para todos lados, ya no me peleé ayer. ¿Para qué querés ver Boca, boludo? Estamos re bien, tipo. Quiero que me la tenga que comprar empanadas. Necesito hacer parte. No hay nada. Bueno, hay empanadas. Pero la otra vez me compré una empanada en banco y me dieron No, ayer en Platense. Pero 2 se la dieron rastas, fría, 5.000 pesos. ¿Cuánto? 2 rastas, 5.000 pesos. Ay, no sé cuántos años son, por favor, con el fondo. Y yo lo he comprado en 1.200 pesos, boludo. Claro. ¿Viste los que están de moda? Esos? Sí, sí. Que son riquísimos. Ah, en Platense igual sí dicen que te recorta. Es re caro. Es re caro, sí. Pero bueno, estaba muerta de hambre y no podía, ¿viste? No Acá te dejará con Gaby, que Gaby tiene todas las... Ahí decirle. A Gaby le hacen podía. descuento. Le hacen precio. Hoy, yo le decía, Gaby, me conseguí una paradita caliente. Vamos, vale, vamos. Sobre todas las mochilas. Cuando ves que tiene los dólares ahí, te das cuenta de no la tuya. ¿Jugás hoy? Ay, señor. ¿Y subiste nuestro video, nuestro TikTok? Y yo los mando, pero no los suben. Se cagaron todos de risa. Lo que pasa es que el del Dos Panchos había que cambiarle el pop. Porque no se entendía mucho y... Claro, era como que no se sabía que eran panchos. Claro, y... Ay, que son gente estúpida. No, pero que son chabones ahí Claro. sentados. Tienen que entender, no Entonces entender el había aire de que TikTok. buscarle la forma. Me dijeron que está bueno, pero había que cambiarle el pop. Pero pregunté, che, ¿cuál le pondrían? Yo, mucha imaginación, ¿viste? Y me dijeron, no sé, qué sé yo, y bueno, quedó ahí. Ya se largó, ¿no? Ayer saqué uno que le tengo que hacer. Uno fue con botines dorados. Entonces Ah, se me era ocurrió muy el de, dorado. estas tú no las tienes. Era Tú no muy las dorado, tienes. pero onda Sí, no, eran brillante. tipo brillaban. O sea, Ricky Ford. Eran de oro. que después hizo como participa en el festejo, viste, para las banderas, que hay un reto, que qué sé yo. Que esa parte no la vi, me quise morir. Se puso, tenía como un gorrito, se lo bajó y quedó tipo, viste, con las máscaras de pasamontañas que te quedan solo los ojos. Tipo chorro, ponele. Hizo tipo así, sí, con no, yo tendría que haber grabado. Un festejo ese. Sí. Y capaz lo está grabado. Lo puedes rescatar, capaz. ¿Y ahora quién? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? ¿Nico o Valen? Creo que valen. No, lo que pasa es que esos festejos en realidad hay un sponsor de bandera y se hace como un reto por una bandera. Claro, porque allí hicieron el El barquito. también. No, ese estaba buenísimo. Te perdiste. Claro, yo hablé con Ramo y me dice, lo que pasa es que muchos equipos no te lo hacen. Porque vas 2-2, te empiezan a cagar a patadas. Claro, Sí. claro, vos haces un festejo y si quieren estaba boludeando. Claro, o ponele, vas ganando sobrado y le haces ese festejo. Pero aparte, no es que fue uno, todo el equipo se sentó a hacer el barquito en el piso. Claro, y después lluvia patada. Claro, bueno, mírala. Ayer sí que vino un pedo abajo. No la llamaron, nada. No hubo ni un golpe. Sí hubo golpes, pero cuando fui me decían, no. Mejor.
acondicionado. Esta para los dobles son malísimos. Vas a tomar el mate frío. Ayer dijo, mira, se parece a George, nada que ver. No, vos que dijiste George. Nada que ver, pero nada que ver, De espalda da igual, No, hasta no, junto con la no. cama. Ya igual, cuando tenés que decir espalda, ya está re malísimo. Cuando es de espalda es Nada, ya lo tenés que buscar. una que no podés remontar. Era igual. De espalda sí. Sí, sí. Chicos, de arriba, uno que venga y otro que vaya. Si se vaya, se la puedo dar. ¿Ves? Sí, se parece al de División Palermo. Bueno, este es parecido. ¿Viste, boludo? Muy bien. Primer parecido en 40 días. Son favoritos. Ah, pará. ¿Cuánto va esto? ¿De goles? 4-1 me parece. Como 6, vamos, 6-2. Al final Chicos, yo vengo a encontrar. Hubo uno, vamos a hacer la pelota de ellos. la conversación de afuera. Ah, ya está. Y pasa que se va jugando 6 Como el del Pancho que estábamos debatiendo que era bien encima del Pancho. Sos Pancho. Yo Pancho. En medio de la jugada. Sí. No, y cuando al principio fui yo a acercarme, veo que me miraron mal, como Carajo. diciendo, esta va a querer manguear No, un Pancho. no, va a decir, chico, acá no se puede. Sí, tipo, se la tomaron medio mal. Iba hasta que a- le dije, iba a ir che, llamando los puedo la grabar. Y sí, me empezaron a cagar de risa y dijeron, sí, más vale que yo. Y me dijeron, pará que lo Si era hacemos Amores todo. sí iba a manguear, pero... Ah, sí, olvidate. Sin miedo al éxito. Miedo al éxito, papi. Le llamamos un Pancho pero no tengo algo. ¿Eso es tercera o cuarta? ¿Esto es tercera o cuarta, Martín? Cuarta. Ah, salimos, bueno, fresco. Ay, sí, yo venía pensando, ¿qué paja que te hacían el domingo 14 horas? No, ellos no le dicen. No, la... Sí, onda, te dicen y bueno, vos decís. Pero digo, muchos, Ahí lo tenés, que me organiza. Vamos a hacer torneo de hockey. escuchá, ayer estuve hablando con mi mamá, porque mi mamá juega en mami. Y entre mamis es re común que sean así torneos. Y ella me dijo que uno de su hijo, ella se quiso poner un torneo así y ver qué onda, porque hay unos que dicen que me gusta. Sí, lo conozco, está jugando ahí, pero lo Cuestión que nada, averiguó en mi club, que es el Olivo, lo que pasa es que no sé de qué zona querrás hacer, este es el Munro, no sé. De la cancha 2, o sea, la cancha de arena, lo que ella cada vez que hace el Seven o algún torneo así que ya lo hacen los viernes, el club les pide 10% de lo que recaudan. Nada, si querés puedo preguntar o averiguar.
Lo que pasa es que hay que pensar a quién apuntar. Porque muchos torneos son más, digamos, o sea, más 40, más 35, que capaz vos ponés a jugar una de 19, 20, con una de... Sería dividido por ciudades. Claro. O sea, las más realmente no te hacen una, juegan a 2 por hora, que son las que más torneos se hacen así porque no juegan en una categoría. Pero bueno, para ya una cancha ahí para averiguar. Si tenés más data, la cosa es que tenemos Por acá bien. Yo creo que te puedo conseguir uno también. y así tengo ya en la bola y en la voz, que hacemos las cosas bien. Yo creo que sí, pero yo acá no había y también jugaba un torneo que me hacían en el centro, pero bueno, ahora sigo bajo el torneo ese. Pero sí, me suma Sí, eso siempre suma. Lo que pasa es que... Y pasa que como siento que la vuelta estaría por otro lado. en el hockey también es, o sea, tenés que tener una buena cámara porque a veces que la pelota no se ve. O sea, a mí me ha pasado también partidos que te los graban, ya sea en otro club, y son una verga que no la ven, digamos. Más que la bocha es así, eso también hay que tener cuidado. Mamá me dijo que hay un montón de seguros, ¿no? Porque la bocha lastima mucho, Sí, sí, o sea, sí, siempre igual. Eso digo, traes a alguien que no sabe y... no te puede llorar. Claro. Porque ella también me dijo que podrían implementar un mixto o así, pero le digo, pasa que viene alguien que no sabe y es peligroso realmente. Porque, o sea, son cosas que lastiman. Y ver si es tipo torneo o si es relámpago. Eso también. Si no, de última podrían arreglar un relámpago. Claro, campeón. Hoy en día mañana la liga de amateurs al lado. Todo bocha club. Pero bueno. Pero sí, avanzamos, tranquilo. Viene Nicolás. Sí, me dijo. Estaba conmigo en casa, pero ha ido a buscar los botines, se iba a cambiar y después venía. ¿Tiene otro gol? Ah, no. Chisitos, ¿Eh? ¿Yo? si quieres chisitos. No puedo, no me la permito. Fuera deberías cuidar mi integridad. ¿Qué? Fuera deberías cuidar mi integridad. Hoy un domingo con este frío que llueve y ir perdiendo 7-2. 7-1, pero o sea. Yo creo que es una. Sí, yo me hubiera quedado en mi cama. Mirando el barro. Ay, callate, la empecé a ver. Ay, no me cuentes, no la ¿Para qué empecé. capítulo? La quería empezar con mi novio después y que en TikTok decía que no la puedes ver con tu novio porque es muy sexual. Entonces dije, bueno, Ay, yo la estoy viendo con él. me dijeron que es muy lésbico. Y... Me gusta. Sí, la verdad que sí, igual voy por el capítulo 3. Ay, no quiero verla. Pero igual termina con... Ay, ¿Vos la estás viendo? No. ¿Y el marginal lo viste, no? No. No soy muy fan de las cosas argentinas, sinceramente. El Pero me ha marginal sorprendido. está bueno,
Pero para mí es muy fuerte. O sea, tiene escenas fuertes, digamos, donde se ve explícitamente, qué sé yo, que a uno le arrancan un ojo, cosas así que para mí son videos. A mí me gusta porque ahí empezó a decirle, sí, porque esto y lo otro, a mí lo decía tipo, me cortan así, y el otro La tipo, anatomía. literal, Grey's Anatomy, ¿te la viste? obvio. Entera. Igual hay cosas que son muy burradas, como así. Para el show. Yo otra que vi fue Vis a Vis, que esa me encantó. También, esa me re gustó. De cárcel así he visto varias. Lo único que me da mucho como cuando son cosas tipo sexuales, como tipo, Decía posta siempre, boluda, en una, siempre va a haber. ¿cuál era? No me acuerdo que sí vi que le metían un palo de escoba por el orto a uno. Ay, tipo sí, lo vi. violaban. Bueno, en el Marginal. En una serie, ¿sabes? Ahí tipo fue tipo, tuvieron que suspender la escena esa, la borraron porque fue muy fuerte. En el Marginal, boludo, sale que la novia de uno pesadísimo estaba afuera para amenazar que yo le mete el arma en el culo. Eso me da cosa que risa, decís. ¿entendés? Pero otra cosa. Claro, un tiro. Claro. A uno malo, este era tipo como era de un secundario que venía uno que era gay reprimido y violaba a otro. No me acuerdo el nombre de la serie, pero es reconocida. Que se mueve la chica 13 se Reasons. Esa. Eso, Sí. Sí, Que boludo, que la chica se muda. Sí. Sí, yo no la terminé de ver porque me pareció muy triste y muy lenta. Sí, es Yo cuando muy- son así muy lentas no las dejo. Que después el chico hace así, le sale toda sangre. Boludo, posta, la tuvieron que cancelar la escena porque era muy fuerte. Después, Orange Me is salía the así New Black. caca y sangre. Caca y sangre. Explícito, che. Pero, o cuando hay cosas de niños. Ay, Sexuales también. Lo que yo vi que criticaban el barro es que la sexualizaban mucho. Pero bueno, sí, pero también es una realidad, o sea, si no coges, ¿qué haces en la cárcel, boluda? Para las cartas. Sí, sí. No, aparte, no sé, todo antigénico. Como que prefiero no cogerme. No sé, porque Ay, como que ya me dio un poco asco igual. O sea, no por la levianismo, no, por la... a mí me resulta muy chocante. ¿Cómo terminaste en esa, pero digo, en esas de alta seguridad. seguridad que decís, Y pues... ¿qué tan ese mal tenés que estar, digamos? Yo mi libertad, digamos, no te la negocio. Bueno, sí, pero por eso no es una dignidad. Claro, obvio, pero digo, Pero igual debe estar interesante. O sea, tener una vida así de adrenalina. Como la mafia. Sí, no sé si nací para eso, pero... no sé. O sea, yo creo que en un momento se te da de las manos y no tenés vuelta atrás. Claro, yo creo que Sí, no me gustaría. a mí me resulta como me muy... cagaría a palo en la casa. Sí, a mí también. De chance. 7. Ah, yo también, yo creo que no te violaría. Sí, la verdad que no podía ni nada. Bueno, la Aparte- de ¿sabés, boluda? Esa que tenía la Zulema. Tenía la que le tocó en su celda, que la tenía re de esclava, la hacía lamer las cosas. Ay, no te acuerdo que primero que me vieron la que tenía que chupar. Visualiza Algo bien, de es re. piso, o sea, no. Se la hacían lamer. No, y a una cosas que la del metieron en el inodoro, lavarropa. Ay, no. Eso es como que yo ya esa, no negocio. Lo que pasa es que yo no podría ni dormir, digamos. Yo tampoco. Ah, que Yo estaría Igual yo creo que te acuchillando curtís. gente a lo loco, o sea, o me acuchillo a mí misma. a mí te terminás curtiendo, entonces ya no queda otra. Obvio, bueno, es como la propia, que entró tipo re ahí, como sin carajo y terminó siendo una re matona. Igual esas historias son... Papelón. Papelón de More. Pues mirá, se parece a George, nada que ver. Era igualísimo. Nada que ver. Era igual. ¿En la cámara? No me crees. Vos te la sacaste. Para mí fue de incógnito, a ver si estaba buscando.
veces de la tarde, entonces hay que arrancarlo acá, arrancar a hacer las cosas acá. ¿Qué batería esto? Sí, ¿no? Y el cosito está... Ah, no. ¿Está todo ahí adentro? Puede ser el cable, boludo. ¿Vos lo probaste después? Sí, con este me aparecía la cosa, pero se me salía la batería. ¿Qué cable es? Ah, vos lo tenés certificado. Pero certificado, sí, Ah, pero bueno, Somos es incómodo igual por el que diámetro. hicimos tipo. Nosotros tenemos como un Instagram, viste, pelotudeando, no sabes, somos 30 personas. Y hicimos clip con tipo un video largo con todos los clips. De horror. Ay, no, yo no podría. O sea, me tenía mucha patada. Y yo me di cuenta que voy a trabar mucho. O sea, mira, no me ve, ves, Pero le pego una pizza. inconscientemente, digamos. Así me va. No, yo. Es la mala. ¿Qué? Pero de verdad. Ay, te dice así, mira. No sé, le veo el moretón. La había hecho mierda. Hemorragia interna. Sí, me podés pegar en la nuca, me pegas en la nuca, a ver si me noqueas. Mira, tenés que era un bebé, boludo. Mira, golazo. Bueno, no sé. Ya puedo escuchar como persona normal. Meli, ¿de qué cuadro sos? ¿Yo? O sea, no miro mucho fútbol, pero Nico Pensá es de bien. River ¿Eh? y Nico es de River y Muy yo bien. juego, o sea, cuando juega River me siento a mirarlo con él, entonces soy de River. Una muy amiga mía también es de River y le pedí que vaya a la cancha y me llevó, así que soy de River. Muy bien. No, y me pasó que, ponele, toda mi vida mi papá era de Boca, mi madrina y mi tío de River. Mi papá como que siempre quiso que sea de Boca, pero nunca me gustó a mí, literal. ¿Viste cuando no? Los Ay, qué colores, lindo. yo como que me re fijo en la estética. Y me parece muy feo Boca. Sí. Muy feo. Tipo, no hay forma de que lo quiera. Capaz tengan el mejor plantel, no sé, hagan lo que quieran. Se juegue Messi, no. Ah, Ya, vamos a bajar Como Messi. que- yo también es de River. ¿Te hiciste o sos Ay, de River? Me obligaron. ¿Tu novio ve fútbol o no? No, le gustan más las carreras de auto y moto. Es más divertido. Qué sacrificado. Esas son como las 4 de la mañana, ¿no? Sí. No, son Sí, ni me digas. Ni me digas. Por suerte él se pone auriculares. Yo Dormís tranquila. Una vez que le levanté a las no sé qué hora Ahora sí que la a mañana. verla, tipo así estaba tipo. Sí, me peor. Yo no sé si es porque no las entiendo o qué, pero no me... Yo al principio no las entendía, era como un auto pasando. Después, cuando le vas agarrando cariño a los corredores. Sí, a los corredores. Y los ves lindos. Los corredores Malos los ves autos. lindos. Y ahí como que va queriendo un poco más la cosa. Y está bueno cuando hay choques o cuando hay choques o cosas como que se pone más interesante. Se matan entre sí. Ya, bueno, todavía no había una muerte en vivo. No, por suerte. No, ¿Te ha pasado alguna situación así que, tipo como médica te pregunto, no sé, que hayas estado ahí? Ay, no, nunca me pasó nada. Mejor. O sea, tuve a mi novia que la agarrando cabello y todo un mes internado, pero no es tipo, Claro. morían. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y vos sos especialista en algo o no? En fitness. Ay, sacar de fuera a la gente. claro. Yo soy tipo, ¿cómo está Yanina?
Y vos sos el otro, hijo de puta. ¿De quién? El otro, ¿cómo que se llama? Ángel de Benito. Ese. Sí, boludo, no te Ángel Bebito. Soy yo. Ah, ahora que pienso nunca me pasó nada. ¿Se desilusionaba? Sí, sí. Mejor, boludo. No, mejor. O sea, sí, pero nunca me pasó algo como en el colectivo que se me desmayar y no sé. Ah, eso, así onda. No, nada y nada.